Hola, buen día, ¿cómo les va? Acá de nuevo les traigo otra review. En este caso una review especial de bla 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 bokeh. Hoy les voy a traer el caso de una cámara olvidada por la gran mayoría de la gente, la Olympus FTL. Comenzando con la historia de esta hermosa reflex, seguramente no muchos de ustedes la escucharon nombrar. La gran mayoría seguro ni conoce que Olympus tenía una cámara reflex montura M42. Esto no es Olympus OM, sino montura M42. De hecho, esta es la primer reflex de 35 milímetros que hizo Olympus, porque anteriormente tenía como reflex, aunque de medio formato, a la Olympus Pen F. Bueno, ¿qué hace esta cámara tan especial? Lo que la hace tan especial es su rareza. Esta cámara solamente se hizo durante 7 meses. Se fabricó desde julio de 1971 hasta enero de 1972. Solamente 7 meses. Se fabricó 7 meses. ¿Por qué Olympus fabricó una cámara durante 7 meses? Esta cámara fue reemplazada inmediatamente por la super famosa, y que pueden ver el video en la lista de mi canal, la famosísima Olympus OM1. ¿Por qué Olympus hizo esta cámara durante tan poco tiempo? ¿Por qué es montura M42? ¿Por qué es diferente a todas las cosas que conocemos de Olympus? Incluso en las letras, incluso en el diseño. Acá viene el kit de la cuestión y se lo voy a contar. La cuestión es que realmente esta cámara está rodeada de un ambiente de secretismo. No se sabe mucho al respecto de esta cámara. En realidad, Olympus en el año 71, en lo que sería el otoño, en el otoño en el hemisferio norte, en la primavera en el hemisferio sur, tenía que presentar en Alemania, en la famosísima Photokina. Es normal que los fabricantes ahí presentaran sus nuevos modelos. El nuevo modelo iba a ser la OM1, que se venía haciendo hace largos años, se venía desarrollando. El problema es que a último momento no pudieron llegar con la M1, con tener una OM1 terminada, lista para salir a la venta, por lo que se atrasó la producción. Entonces, no tenía ninguna cámara Olympus para presentarse, porque el Olympus Pen FT dejó de producirse en mayo del año 71. Ya teniendo las fechas encima, Olympus decidió hacer algo de mientras para tapar ese agujero en su línea. Entonces, el resultado está acá, la Olympus FTL. El famosísimo diseñador de Olympus, Maitani, que creó la OM1, la Olympus XA, también creó, creo que la Olympus Pen F, dijo, esto está recopilado en varios sitios, dijo de que no era, la Olympus FTL no era un diseño de Olympus, que compraron el diseño. De hecho, parece una cámara de la época. Esta parte de acá nos recuerda mucho a la M1, aunque es una M1 un poco más alta. Incluso algunos botoncitos recuerdan a la M1. Pero el diseño en general nos parece una Topcom, parece una Canon FT. Incluso tiene algún aire al Spotmatic. No parece un Olympus, la verdad. De hecho, ni las letras parecen un Olympus. Así que bueno, hay que tomarlo con un grano de sal. Pero Maitani dijo que no compraron, que se compró el diseño. No se sabe si la fabricó Olympus en sí. En otra entrevista, Maitani dijo de que la cámara y los lentes fueron fabricados por Olympus, pero que no tenían nada que ver con los de la OM1. Porque si juntamos las versiones, los rumores, vamos a suponer que Olympus compró el diseño, podemos resumirlo de una forma linda, ¿no? Olympus compró el diseño y fabricó la cámara y los lentes durante ese cortísimo tiempo, durante esos 7 meses. La fabricó y la vendió con un par de lentes. Había un 28 milímetros, había un 50, había un 200 y algunos que otros lentes más, pero no eran muchos. Lo interesante es que el diseño de esos lentes, que si uno lo ve de lejos parecen los lentes normales de Olympus, no tienen que ver con el diseño de los posteriores lentes que incluían las OM1. Bueno, hasta ahí vamos con la historia de esta camarita. Obviamente cuando ya al siguiente año, ya en el año 72 salió la M1, esta cámara se discontinuó brutalmente. Ahora vamos a pasar a quizá lo que más le interese. Vamos a hablar de la cámara. ¿Cómo se siente la cámara? Se siente pesada. Es una cámara pesada, es una cámara de la época. Realmente
No es tan pesada como una Nicormat, por ejemplo, como una Canon FTV, pero anda en una liga parecida. Me encanta. Más allá de que Olympus haya comprado el diseño, la cámara realmente se siente muy bien hecha. A mí me parece, incluso por las letras y por cómo está hecho, para mí tiene también bastante de la Minolta SRT. Puede haber otra manito por ahí, o puede haber tenido que ver Topcon, quién sabe. Bueno, como les decía, es una cámara montura M42. Raro, ¿no? Acá viene el detalle. Esta cámara tiene este botoncito acá que es para liberar lente. ¿Ustedes recuerdan que tienen que liberar lentes en sus cámaras M42? Que yo sepa, no. ¿Por qué? Porque esta cámara, los Olympus que venían con esta cámara, tenían este pin. Tenían un pin especial que acoplaba acá. Y esta cámara, si bien era una cámara M42 que ya era considerada una montura ya casi obsoleta, esta cámara con esta leva que tenía acá y que le accionaban los lentes, podía tener medición TTL incluso a plena apertura, lo cual hay contadísimas cámaras que lo tenían en la época o posteriormente, alguna Spotmatic por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Autodisparador, es hermoso, el autodisparador funciona y es hermosa la palanca, es hermoso el diseño de la palanca. Si se esperan que la cámara dispare, les tengo una mala noticia, la cámara no dispara, está trabada. Pero el autodisparador anda. Tenemos una zapata de flash, tenemos un hermoso dial de velocidades, como verán no dispara, de hecho está trabado el avance. Tenemos velocidades desde 1 segundo hasta 1/1000, tenemos bulbo, tenemos acá el selector de asa que simplemente levantando, girando. Tenemos botón de encendido, botón de apagado del fotómetro y un botón de chequeo de batería. La parte de atrás es una parte normal como la mayoría de las cámaras de la época. Se levanta así. Tenemos un obturador de tela. Todo muy de la época, realmente nada nuevo bajo este mundo. Y acá lleva una pila normal, una 625 de mercurio, con la que funciona el fotómetro. Ahora les voy a mostrar bien el fotómetro. El fotómetro es de aguja. En este caso en esta cámara anda, no sé cuán bien anda, pero funciona. Tampoco es como el visor posterior de la CM1 que realmente es muy superior. Acá podemos ver cómo actúa el chequeo de batería. Voy a poner la aguja arriba. Lo probamos. Es un poco perezoso. El fotómetro está encendido. Simplemente tenemos que alinear las agujas. Nos va mostrando, por eso llegamos a las velocidades muy bajas, nos va mostrando esa hermosa línea roja. Se supone que esto se mueve con una línea y la otra, la de abajo, se mueve con la apertura misma. Yo les quería mostrar este hermoso detalle, que la línea roja es porque estamos en bulbo. Esto es un segundo, esto es medio segundo, esto es un cuarto. La aguja. Bueno, lamentablemente acá se termina la review. Es una cámara hermosa que sería hermoso usarla aunque sea con un lente normal M42. De hecho he probado enfocar con algunos lentes M42 y no hay problema alguno, porque sigue siendo M42. El problema es que si esto no se mete en el medio no pasa nada. Como ya les mostré, tenía un lindo visor, tenía detalles muy lindos como la marca acá. Pero más que eso, es una pieza de colección, es la Olympus perdida, creo que se hicieron 29.000 unidades nada más. Viene con su estuche, es una cámara realmente de colección. Les dejo un saludo muy grande.